Estamos en la sesión final, ya para explicarles el caso práctico. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Ya vi que algunos ya contestaron sus exámenes, eso es muy bueno. Y bueno, pues me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta sesión. Me dicen si ven la pantalla, por favor. Sí, se mira. Sí, se mira. Muy bien. Hola, Miguel, buenas noches. Bueno, les decía Hola, buenas que noches. vamos a analizar el proyecto final. Pues obviamente esta semana son 2 actividades. Una es el examen ya final. Como los que ya lo resolvieron, pues ya se pudieron haber dado cuenta que es un examen pues no complicado, sobre todo pues considerando que es opción múltiple y sobre todo pues que trae todos los temas que no trae nada que no hayamos desarrollado durante el curso. Entonces, pues bueno, prácticamente hoy lo que vamos a explicar es este proyecto final. Y bueno, pues es el planteamiento de un caso práctico. Y bueno, te voy a dar lectura al planteamiento. El planteamiento pues es de Romualdo Pérez Gómez, ingresó a laborar como diseñador gráfico a la empresa Fábrica de Sueños, SADCB, el día 16 de enero de 2007. Como saben, para hacer los cálculos o resolver cualquier planteamiento, que van a ver, está, considero yo, pues sencillo considerando el que ya habían resuelto anteriormente. La información que requerimos para hacer los cálculos es fecha de ingreso, fecha de baja, el salario diario que percibía mi trabajador, y bueno, pues el nombre de efectos de personalizar ya las cosas, como es en esta actividad, saber quién es el patrón, quién es el trabajador, y ahí pues recordar la parte de en qué artículos viene de la Ley Federal del Trabajo cada concepto para que se vayan familiarizando. Entonces decíamos que ingresa el 16 de enero de 2007, al ser contratado no firma ningún documento. Ahí recordamos lo que veíamos desde el primer planteamiento. El hecho de que no exista un contrato, ¿a quién afecta? Al trabajador definitivamente no. Explicamos por qué la carga de la prueba en materia laboral es a cargo del patrón. ¿Qué quiere decir que la carga de la prueba? Pues nos referimos a que por el derecho laboral o derecho al trabajo es una rama del derecho social. Y entonces, ¿qué nos dice este derecho social? Vamos a proteger a la clase menos favorecida, que en este caso es el trabajador. Entonces, pues el trabajador, por eso la ley no le establece la obligación de tener un contrato. Si él dice que ingresó el 16 de enero de 2007, la autoridad lo tiene por cierto. A quien tiene que probar que esa fecha no es el patrón. ¿Y qué relevancia tiene esto? Bueno, pues que dependiendo de esa fecha de ingreso es el cálculo del dinero que le voy a pagar yo como patrón a mi trabajador, a ese ex trabajador, si lo liquido o lo finiquito, va a ser esa es la importancia de esa fecha. Por eso el tener el contrato, más allá de que si nos sirve para comprobar que sí fue mi trabajador o no, que obviamente también es para acreditar ya las fechas, porque aquí todo se va a traducir a pago en cantidad de dinero. Esa es la relevancia. Entonces no firma ningún documento, pues ahí mala tarde para el patrón. El 30 de abril va a decir de qué año. Ahorita que vean el cuadro que viene en ese planteamiento, pues se supone y se entiende que es 2022, porque así es como están hechos los cálculos en el cuadrito que agregamos. Entonces, el 30 de abril de 2022, su jefe inmediato le informa que la empresa ha decidido agradecerle el tiempo que prestó sus servicios. Esta es una manera muy diplomática de decir, pues lo despidió. Por lo que le entrega un cheque por concepto de finiquito. Aquí, primera observación, si estamos diciendo que le informan que, ¿sabes qué? Pues a partir de mañana ya no te presentes, en ese momento estamos configurando un despido. Y que decíamos, hay un despido, corresponde el pago de una indemnización de los 3 meses que marca la ley, y que este pago de esa indemnización va a incluir lo que es la liquidación, porque por ahí alguna compañera plantea una situación real, ¿no? De una persona a la cual despiden y ella preguntaba, ¿es finiquito o liquidación? ¿Es liquidación
o indemnización. O sea, ahí el planteamiento pues sí me preocupé un poquito porque dije, a ver, los términos hay que ser muy cuidadosos en cómo los manejamos. Finiquito y liquidación e indemnización no es que sean sinónimos, pero son conceptos relacionados. ¿Por qué? Porque la liquidación se integra por las partes proporcionales más el pago de la indemnización de los 3 meses. Entonces ahí la pregunta era, ¿corresponde un finiquito o una liquidación? Sí, sí quedan claros esos conceptos. Es muy importante, más allá del examen, más allá del planteamiento, para la vida real. Allá afuera, recuerden que tenemos la responsabilidad de que alguien se acerca a nosotros, vamos a orientarlo. Y en donde el cliente no va a saber, tu prospecto de cliente o tu cliente no va a saber, él no sabe de derecho. Y entonces a veces dicen, es que el abogado habló tan rápido y ya no le entendí ni qué me dijo, porque no soy abogado, ¿no? Por eso recurro al abogado. Entonces siempre procurar tener muy claros los conceptos, porque puede ser que el abogado de la contraparte, pues ese sí va a saber de leyes y terminología jurídica, y pues ahí podemos quedar mal, no en el sentido de, ay, van a hablar mal de mí, no se queda en eso, se queda en que pierdes confiabilidad como abogado. Si llega a la contraparte y entonces identifica esos detalles y hace que salten a la vista frente a tu cliente, pierdes credibilidad. Y eso es muy importante. Nosotros somos personas profesionistas en los cuales la gente deposita su confianza. Entonces necesitamos que darles seguridad. Y eso se da a través de todos estos detalles. Por eso en la parte de los trabajos que entregaron y todo, siempre, si se dieron cuenta, aparte del fondo, en muchas ocasiones lo que yo les comentaba eran cuestiones de detalles, de forma, de la imagen, de la redacción, de incrementen su lectura, incrementen cosas, actividades, incrementen el realizar actividades tendientes a aportarles no solo de cuestiones jurídicas, sino de cuestiones de cultura, de forma de redactar, porque todo eso lo van a ocupar en la vida práctica. Bueno, entonces nos quedamos en que le entregan un cheque por concepto de finiquito, le pide que firme una renuncia impresa en hoja membretada de la empresa y le indica, a lo mejor esta historia ya la han escuchado o alguien la ha vivido desafortunadamente, ¿no? Que al momento que te dicen, sabes que hasta aquí llegamos como relación laboral, te hacen una serie de, yo le llamo tortura psicológica, en donde te dicen, y agarra este dinero, porque si no lo agarras ahorita y no me firmas renuncia y todo esto, no te vamos a pagar nada. Entonces ahí es primero tener la cabeza fría, tranquilizarse, respirar y bueno, muy bien, escucho tu propuesta, pero yo necesito pues estudiarlo. En nuestro caso que somos abogados. En el caso de alguien que no es abogado, pues déjame consultar un asesor legal y con gusto te firmo lo que quieras. ¿Por qué hacen esa presión psicológica? Pues porque obviamente al patrón o a la persona que tiene esa encomienda por parte del patrón, lo que le interesa es que firmen y decirle al dueño de la empresa, pues te ahorré 100,000 pesos, 20,000, lo que sea. Entonces siempre ese es como el primer tip que yo les recomendaría, porque al firmar la renuncia ya es muy difícil ejercer una acción legal, aún con renuncia firmada, porque en este caso que les digo, le dan una hoja membretada, redactada incluso la renuncia, con fundamentos legales y todo. Ahí en un tribunal yo que diría, pues, ¿sabes qué? A mi trabajador lo inducieron a que firmara, porque el señor no es abogado y como sabe los artículos de la ley perfectamente y hasta redactó ahí, ¿no? Sabía lo que firmaba, pues obviamente no, ya entras en cuestiones de acreditar ese hecho de que lo induciste a través de engaño o presión a que te firmara. Pero entonces, bueno, Licenciada, ¿sí? de hecho, en algunos trabajos te hacen desde que te contratan que les firmes la renuncia, ¿no? Exactamente ahí qué sucede. Y muchas veces es eso, la firmamos hoy que estamos siendo contratados. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? O firmo o no me dan el trabajo. ¿Qué acabas haciendo? Firmando la renuncia. No porque no está bien, pero ya no en una cuestión legal, ya en un tribunal, o sea, lo hacen para estos casos que les comento, ¿no? Ah, pues acuérdate que tú firmaste cuando te contraté la renuncia, entonces estás en mis manos. Ya en el Sí. tribunal acreditas a través de
prueba pericial, a ver de cuándo data esa firma. Y es fácil tirar. O sea, a lo mejor no tan fácil, pero sí se puede desvirtuar eso también, porque hay pruebas, pues, a través de un perito que va a ver, pues sí, mira, efectivamente es tu firma, pero, o es la firma del trabajador, pero no coincide con la fecha que dices que está. Eso ya data de más por el desgaste de la tinta, una serie de cosas. Entonces siempre es como, pues tener esa cabeza fría para poder, eso es ya como un tip en la práctica, ¿no? Obvio te digo, si te dicen, pues la vas a firmar porque si no, no te van a dar el trabajo. Pero ya en cuestiones legales, a la hora de que te quieren despedir o te despiden y no te quieren pagar, pues bueno, hay previo siempre hay que negociar, hacerle ver, así como la empresa llega y te dice que acuérdate que firmaste la hoja en blanco, pues también mencionarles estos detalles, ¿no? De pues sí, pero eso es de fecha, ya tiene mucho tiempo y pues tú sabes que en un tribunal, pues ahí vamos a ver la veracidad del documento. Entonces, bueno, esa es como parte, ¿no?, del planteamiento. Después, cabe mencionar que el salario diario que percibía Romualdo es de 400 pesos, así como que el trabajador siempre disfrutó de las vacaciones a las que por ley tenía derecho, porque el tema de las vacaciones es importante. Como recordarán en los planteamientos y todo lo que hemos venido platicando, si ya el trabajador disfrutó, supongamos esta persona que entró en enero, de enero de 2007, cada año, de enero, cada enero de cada año, él cumple un año de servicios. Entonces tiene que disfrutar, tiene 6 meses para disfrutar el periodo de vacaciones, acuérdense. Esto es Romualdo, entró el 16 de enero de 2007. Estamos que él lo están despidiendo el 30 de abril de 2022. Sus vacaciones que tenía derecho a disfrutar del 16 de enero de 2022, tiene 6 meses para poderlas disfrutar. Tendríamos que ver ya en el caso específico para efectos, el cálculo es, ¿y si las disfrutó o no las disfrutó? Porque de eso varía si se le pagan y se incluyen en el pago de las partes proporcionales, o si no, eso ya no lo incluyó porque pues ya él acaba incluso en febrero, tomó las vacaciones y ya se le pagaron. En este caso no se le han pagado, no especifica el planteamiento, pero no se le han pagado. Entonces lo vamos a calcular a la hora de hacer el finiquito, la liquidación. Entonces, una vez que leemos detenidamente el planteamiento, podemos dar respuesta a las preguntas. Aquí yo les puse como parte de este proyecto es que determinen si es correcto o no el cálculo que yo les estoy poniendo aquí. Aquí, por ejemplo, primer punto. Estamos calculando partes proporcionales de los salarios devengados, que es de la última quincena que el trabajador laboró. Estamos calculando una parte proporcional del aguinaldo, que acuérdense, ese se paga de enero a diciembre. Si nada más trabajó hasta abril, esa parte proporcional va a ser de enero a abril, eso es lo que le tengo que pagar. Y las vacaciones, que era lo que les decía, que no ha disfrutado también, ¿sí? Entonces, aquí ya es una cuestión de decir, bueno, ¿cuál fue el primer planteamiento a leer ese caso hipotético? Es, a él le informan que ya no va a trabajar, lo están despidiendo. Entonces, de entrada, a este cálculo que le falta, si lo despidieron, pues le falta la parte de la indemnización. ¿Sí? Es ahí el primer tip. Y ya no les adelanto más porque pues tienen que resolver lo demás. Ahora, dentro de los puntos que van a resolver está el hecho de identificar las partes que intervienen en la relación laboral. Aquí, ¿quién es el patrón? Pues la fábrica de sueños. ¿Quién es el trabajador? Fulanito tal. Así de puntual tiene que ser la respuesta. ¿Por qué? Miren, a veces tenemos la mala fama como abogados de, ay, pues, ¿quieres ser abogado? Sí, al fin hablas mucho. Sí, o sea, está muy bien que tengas facilidad de palabra, pero tenemos que tener la capacidad de análisis. Esto es, sí vamos a hablar y eso es muy importante, sobre todo ahora que están tan en boga los juicios orales en materia penal y en diferentes materias, pero hay que ser muy, muy precisos.
sobre qué es lo que contesto ante el planteamiento que cualquier persona me va a hacer de un problema que le preocupa. ¿Por qué? Pues porque a veces se trata de defender su dinero, como en los asuntos laborales, a veces se trata de defender su libertad, etcétera. Entonces, por eso es muy importante. Sí es padre que expresen, pero ¿qué tanto te extiendas? Más que nada, concéntrense en la claridad que doy a cada respuesta. Entonces, en el trabajo, como hicieron la vez pasada, me ponen ahí el planteamiento y abajo, cada uno de estos puntos, por favor pongan uno, identifica las partes en la relación laboral con negritas y abajo, respuesta patrón, trabajador. Aquí no estamos pidiendo, pon el fundamento legal, si lo quieren poner adelante, pero si no, así como está planteado, no estamos pidiendo un fundamento legal, que ya hasta se lo saben y yo creo que pues lo más fácil es ponerlo, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene para la empresa el hecho de no tener un contrato individual de trabajo firmado? Es decir, ¿cuál es el riesgo para la empresa? La carencia de este documento. Ya lo platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, si no lo tengo, yo trabajador no me preocupo. Si yo soy el abogado representante del patrón y no tengo ese documento, pues sí tengo que preocuparme porque de ahí depende el cálculo de todas sus prestaciones que le voy a pagar. Entonces, eso susténtenlo un poco, ¿no? Sobre qué va y por qué dices que le afecten eso, ¿no? Ahí les digo, ya tienen las bases de todo porque lo hemos venido haciendo, ya lo hicieron en el planteamiento anterior. Licenciada, ¿Sí? Dime, Miguel. estuve buscando el sustento legal para determinar sobre el punto número 2 y estuve, no le miento, como 5 horas buscando en miles de lugares y no encontré así como tal un artículo que me diga o que regule la sanción o multa. No hay sanción, acuérdense. La ley no te va a decir eso. ¿Se acuerdan que en el primer planteamiento, si no mal recuerdo, dentro de lo que yo les pregunté en unas actividades era, ¿en qué artículo viene la parte de que debe existir un contrato firmado? ¿Sí se acuerdan? Sí. Esa es la que te va a dar luz. ¿Por qué? Porque la ley no te va a resolver puntualmente las cuestiones en la vida práctica. ¿Qué se trata? ¿Qué es lo que les he venido diciendo? Es esa capacidad de análisis. A ver, necesito saber esto. ¿Qué artículo puedo usar para interpretar o dar respuesta a este punto? Sí, entonces el fundamento ahí va a ser ese artículo y si lo contestaste bien en esa actividad, Miguel. Recuerden, todas les voy a mandar tips, pero quiero que le busquen un poquito, ni te vas a tardar tanto porque ya tienes la respuesta. Es ese artículo que te decía que el contrato que debía contener, por ese artículo está en donde viene, si no lo tengo, ¿qué sucede? Pero es interpretar lo que nos dice el artículo. Encontré una página de, de la Secretaría, Del Trabajo y Previsión Social. ándele esa, y ahí viene todo, pero no me dice exactamente qué artículo es el que dice Ajá. eso o regula eso. Pero eso ya lo tienen ustedes en la actividad 2 de la segunda, perdón, 3 de la segunda semana y en la 1 de esa segunda semana, ahí dieron respuesta a ese punto. Ah, ok. Ahí está Y eso, ya lo tienen, ¿eh? el sustento legal lo sacamos de ahí. Sí, es ese artículo que citaron ahí. Incluso algunos les voy a mandar ahí el tip, ¿no? De qué artículo viene. Incluso lo pueden buscar así, como la carga de la prueba a cargo del patrón. Y ahí les va a decir el artículo fulanito de tal. Así lo pueden buscar. Es como el 21, 24. Entre el 20 y el 29, ahí lo encuentras. La primera parte, ya si te quieres meter a la carga de la prueba ya en un juicio, ya ese es más adelante. Pero con También, tener la respuesta del primero, con ese está perfecto. también leí algo que no me acuerdo exactamente, pero
de que si no se contaba con contrato, se se entendía como por tiempo indeterminado y algo de como que todo se le iba a dar a favor del trabajador y que Exacto. Sí, no me que acuerdo exactamente, pero algo así que el trabajador iba a tener la razón porque no tenía el patrón cómo comprobar era las parte de lo que les comentaba hace unos minutos, Miguel, era eso justo, ¿no? Que al ser el derecho del trabajo una rama de derecho social, busca proteger a pues a la parte más vulnerable, y en este caso es el trabajador. Esa es la razón de que el contrato, pues el que debe de tenerlo es el patrón. Si el trabajador sí se lo dieron, que es raro que te den una copia firmada de lo que firmaste, si el trabajador se lo llegan a dar y lo guarda y lo pierde, mira, él no se debe preocupar. Yo como patrón sí, porque de ahí se van a calcular todas las prestaciones que le tengo que pagar al momento de rescindir o terminar la relación laboral. Esa es la razón por la que es tan importante que cuando nos toque ser abogados de empresa o de patrón, a ver, tus expedientes laborales tienen que estar debidamente integrados porque si no, te va a costar dinero el hecho de no tenerlo. También leí algo, de hecho aquí lo estoy buscando, pero creo que es que dice Ley Federal del Trabajo, pero luego lo encontré en un código, pero creo que era de otro país, pero decía Ley Federal del Trabajo y Sí, decía algo de un plazo de 15 días, pero no sé si el plazo en México es de 15 días porque no encontré tampoco el fundamento legal para decir que era ese. no. Eso que debiste haber leído es, por ejemplo, en España, ¿qué pasa cuando te dejan de pagar? Por ejemplo, ¿no? En España, pues otra regulación. Aquí sí abóquense a la Ley Federal del Trabajo, porque es la que nos regula a nosotros como México, ¿no? En alguna asignatura anteriormente me dieron respuestas así de Argentina y pues está muy padre como cultura general, pero lo que necesitamos aprender es a manejarlo de aquí. Bueno, en España, por ejemplo, como en ese caso que les planteé, creo que era el segundo de la semana 2, es, oye, me dejó de pagar el patrón. Así, en España tiene la obligación del trabajador de 3 meses trabajar de gratis. No se puede ir y decir, bueno, ya que pasen los 3 meses, entonces si vienes al tribunal y lo demandas, ¿no? Y ahí ya vemos que te pague tu indemnización y todo. En México no. En México es, ya no me pagaste, yo ya no tengo la obligación de presentarme al día siguiente. A partir de que me dejas de pagar, empieza a correr mi periodo de tiempo para poder interponer la demanda y hacer valer esos derechos de que pues ya incumpliste tu patrón la obligación de pagarme. Entonces sí ahí abóquense a la Ley Federal del Trabajo porque sí está muy bien que estudien de otras regulaciones, pero ahorita se tienen que enfocar a México porque pues se están preparando para ser abogados de México. ¿Eh? Entonces Sí, ahí no, para... es que busqué por todos lados buscando la sanción o la multa y no la encontraba, pues. Exacto. Y, y de hecho miré una que decía una multa de, de 3 a 315 veces el salario mínimo, pero no sé, como no estoy seguro si es de México o de otro Sí, país, ese no es de México. ¿Por qué? Porque aquí tampoco. acuérdate que Ley Federal del Trabajo no va a poner multas. Aquí estamos, todos estos planteamientos van enfocados a qué sucede en esa relación que tenemos como trabajador y patrón. ¿Quién multaría? Pues la autoridad. ¿Y por qué te multaría? Pues ante faltas administrativas, ¿no? Como pasarte un alto, como, no sé, estacionarte donde no debes. Esas son multas y son sanciones administrativas. A la empresa, ¿por qué lo llegan a sancionar? Pues porque presentó su declaración fiscal a destiempo, todo eso, porque es una relación entre el patrón como entidad privada y el gobierno a través de algún organismo. En materia laboral, sobre todo en estos planteamientos que estamos haciendo, es esa relación que hay entre trabajador y patrón del otro lado. ¿Qué consecuencias hay en eso? ¿Por qué
porque va a haber demandas. Entonces, toda esta documentación, estos cálculos van tendientes a poder, del lado del trabajador, pues defender sus derechos, y del lado del patrón, pues que pagues lo justo, no pagues más, porque luego les va a pasar también, ¿no? Dime el cómo sí, aunque sea todo mal, pues sí, te puedo decir cómo darle la vuelta a la ley, ¿no? Pero al final, cuando todo eso se descubra, o algún cabo quede suelto, pues te va a costar más dinero que haberlo hecho bien desde un principio. Entonces aquí abóquense a que es únicamente esa relación entre patrón y trabajador. Licenciada, en el título 16 de la Ley Federal del Trabajo está una que dice responsabilidades y sanciones. Y ahí vienen sanciones y pues me aventé todas y no encontré ninguna que sancionara. No, por eso te digo, ahí no va por ahí. Es en cuanto a mi relación con mi trabajador. ¿Por qué debo tener el contrato? Ah, pues porque si no se tiene por cierto, la respuesta que diste hace un momento, ¿no? Se tiene por cierto todo lo que el trabajador diga. Entonces, si él empezó a trabajar en enero de 2007, pero para efectos del cálculo dice que empezó a trabajar en 2000, pues se va a tener por cierto. Ya tendré yo como patrón que acreditar a través de recibos de nómina y de una serie de cosas, pues que cuándo es la fecha de contratación real, pero el contrato te puede evitar tener que hacer tanto papeleo. Entonces, esa es la parte y lo que tenemos que poner. Esa es la respuesta con fundamento en la parte que nos habla del contrato de trabajo, a quien le corresponde tenerlo. Buenas noches, maestra. Sí, hola Diana, buenas noches. Lo que comentaba ahorita mi compañero Miguel acerca de que de 15 días, creo, bueno, lo que entendí se refería a él, al trabajador. Yo leí algo, pero en cuestión a la empresa, que tenía 15 días para presentar el contrato. Y aunque el trabajo fuera a durar 30 días, algo así, entonces ahí le daban 5 días, pero siempre tenía que presentar algo para poderse defender, pues saber qué prestaciones le va a dar a su, pues a su trabajador. Sí, pero tampoco eso no va, no es lo que es. artículo. Ajá, no, no es lo que estamos preguntando. Acuérdense, ¿qué pasa si yo como patrón no tengo el contrato? Estoy en estado de indefensión. Esos términos que tú mencionas ahorita es de algo que se llama, la ley dice, a ver, pues tipo Profeco, ¿no? Tráeme tus contratos de trabajo. ¿Qué patrón lo hace? Ninguno. Y no pasa nada de que no lo tengan en la junta, perdón, en los tribunales laborales. Ahí no pasa nada. Lo que yo necesito es a la hora de un tribunal, yo tenerlo, aunque sean mis archivos privados de la empresa, tener ese documento para poderme defender. Gracias. Sí, no, de nada. Entonces, ahí es en donde les digo, el ser abogado es eso, ¿no? Es el planteamiento, vamos a estudiar la ley y vamos a darle el enfoque para resolver. No va a haber una respuesta específica a cada problema, pero tienes que aprender a interpretar la ley. Ese es el objeto de estas actividades, para que vayan acostumbrándose a ese manejo. Pues a lo que entiendo en sí, sí hay respuesta, lo que no hay es sanción para todo, ¿no? Exactamente. Sí hay respuesta, pero no así como tal al planteamiento que yo les estoy haciendo. Les digo, es como leer la ley y ver por dónde yo puedo argumentar, qué argumentaría ante un tribunal para poder decir, pues no lo tengo, me preocupo, no me preocupo, o no lo tengo, pero tengo otras cosas como acreditar que efectivamente lo contraté en enero de 2007 y no en una fecha anterior. Ok, gracias. De nada. Y bueno, entonces, después de esta parte, identifica las prestaciones a favor del trabajador. ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Se acuerdan? Los salarios de vengados, el aguinaldo en su parte proporcional, vacaciones, parte proporcional de las vacaciones, dependiendo, ¿no? Ahí vamos a ver, como aquí ya gozó de ese beneficio, ¿se lo pago o no? Luego dice, indica si dadas las circunstancias es correcto que le paguen un finiquito. Fundamenta tu respuesta. Ahí pues, a ver, eso también ya lo vieron en los artículos que estuvieron estudiando, es pues no, porque corresponde a una indemnización. Ahí lo que tengo que buscar es el artículo
que me habla de esa indemnización de los 3 meses. Viene todo en la Ley Federal del Trabajo. No sé si ahí tuvieron algún problema. Bueno, tú, Miguel, que ya más o menos le estabas como dando un adelanto. ¿Mande? Que si, Miguel, tuviste problemas con encontrar el fundamento que te habla de, pues, ya dijimos que lo despidieron, le corresponde una No, pues indemnización. eso está bien sencillo. Entonces, ahí es donde, ¿qué artículo me dice? Que le tengo que pagar 3 meses de salario por concepto de indemnización, ¿no? Ahí esa es la pregunta. Licenciada, Dime. por ejemplo, en la parte de arriba, que dice que el trabajador siempre disfrutó de las vacaciones a las que por ley tenía derecho. Ajá. Siempre se refiere hasta que al final también ya, ¿no? Ya él ya tuvo sus vacaciones. Entonces, a lo que yo veo, le están pagando las vacaciones aquí en el finiquito. Exacto. Lo correcto sería que ya no se las incluyeran porque ya se las pagaron. Ok, sí. Esas son las cosas que les digo, tienen que aprender a observar porque de repente, pues yo sé que la prisa y todas las actividades que hacen, luego me mandan trabajos como muy generales, ¿no? A ver, es que detente tantito a leerle con atención y ahí viene como este detalle que mencionas tú, ¿no? Pues es que no, si me está diciendo que ya disfrutó las vacaciones, ¿por qué se las voy a pagar? Es una de sus trampas. Exacto, pero es trampa para que aprendan a leerle muy bien, porque de verdad ahí está la capacidad de análisis que deben desarrollar, de verdad, es por eso, no por hacerlo sufrir. Bueno. Que ya la conocemos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí espero. El chiste es que, pues justo, pongamos a trabajar mucho más que la imaginación, pues esa capacidad que tienen de verdad de ir más despacio, vamos a leer bien, a ver qué me está diciendo, qué me está pidiendo, y entonces doy una respuesta. Independientemente de la calificación, pues es generarles ese hábito que de verdad en la práctica lo van a necesitar a fuerza, no se pueden escapar. Y bueno, entonces, pues ahí decíamos en las 5, en caso de que la respuesta sea no, pues indiquen por qué, con fundamento en esta parte que mencionábamos. De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la empresa debe pagar una prima de antigüedad, sí, no, ¿por qué? Fundamenta tu respuesta. ¿Se acuerdan que de la prima de antigüedad comentamos que procede, por reglas generales, se la paga al trabajador cuando éste cumplió 15 años de servicios prestados? Ahí, ¿cuál es la respuesta? Pues si entró en 2007 y se está yendo en 2022, ¿cuántos años de antigüedad tiene? Ahí es la primera respuesta. Y luego, ¿cuál es el fundamento? Pues es el artículo que me habla de la prima de antigüedad y esa es la respuesta. Ahí es usar un poco de la matemática, ¿no? A ver cuánto tiene trabajando y de ahí vemos. Ahora, indica el límite mínimo y máximo para el cálculo de la prima de antigüedad que establece la ley. Ahí en ese artículo que habla de la prima viene esta parte. A veces dicen, no, pues te toca mucho dinero porque habla de que es un mínimo, un día de salario mínimo o 2, un día de salario o 2, y la gente piensa que es el salario que percibía, que es sobre los 400 pesos. La ley te dice que es salarios mínimos. Entonces, el mínimo es un salario mínimo y no puede exceder esa prima de antigüedad a 2 salarios mínimos. Entonces, si el salario mínimo está, no sé, en 150 pesos, puede darle 150 pesos como base para la prima de antigüedad o 300, que es el doble. No puede exceder más. No es sobre los 400, es sobre ese salario mínimo vigente que tengamos ahorita. Todo eso viene ahí en la ley cuando regula la parte de la prima de antigüedad. Y la última es, indica si el cálculo proporcionado en este cuadrito que ya vimos es correcto y si no es correcto, calculen la cantidad correcta. Atendiendo a que acuérdense, si es un despido, corresponde una indemnización que integra la liquidación. Y como venimos platicando, pues qué conceptos. Las vacaciones, pues ya vimos que tampoco se pagan porque ya se le pagaron. Y es lo que tienen que hacer en este proyecto final.
¿Dudas, comentarios? Vamos a agregar introducción y conclusión. Sí, porque es el proyecto final, es igual que siempre. Ya saben la estructura. Carátula, introducción, conclusión, pues el desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas, que principalmente pues es la Ley Federal del Trabajo. Ok, y como es el proyecto final, ¿vamos a tener oportunidad de entregarlo como actividad preliminar o no? Sí, igual que siempre. Eso ya saben que es venimos trabajando igual que siempre. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo más? Y yo había dicho que no había gozado las vacaciones, ¿no? Del último año. A ver, léale ahí bien, como dice. Si se corta, nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿eh? Pero dijimos que las gozó o no. ¿Se acuerdan? Acá no está. Perdón, déjenme lo encuentro. Al final está. dice. Aquí dice, así como que el trabajador siempre disfrutó las vacaciones a las que por ley tenía derecho. Entonces, ¿a cuáles tenía derecho? Pues a las que cumplía en enero. Ya no se le deben las vacaciones. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y no sé si alguien más tenga comentarios, dudas adicionales. Sí me mandan sus versiones preliminares y ahí les respondo ya más específicamente cualquier duda que